Gloria al Señor, Dios les bendiga mucho. Dios es bueno y es maravilloso. De verdad nos gozamos en el Señor de estar con ustedes una vez más. Estuvimos ayer y hemos estado analizando, estudiando lo que es el libro de Colosenses. Estuvimos viendo, para hacerles un corto recuento acerca de lo que se vio el día de ayer, y estuvimos observando de cómo se levanta tanta gente en el gremio, en las mismas congregaciones, gente que viene con intenciones a congregaciones, así que amados pastores, yo creo que el estudio del libro de Colosenses es de una gran riqueza para ti, porque te va a enseñar a identificar todos estos individuos que llegan como lobos rapaces dentro de las congregaciones. Y ahí es donde tenemos que entrar a estudiarlo bajo la palabra de Dios. Estuvimos viendo de cómo la palabra de Dios nos hablaba claramente en el libro de Colosenses. Lo estuvimos mirando donde dice que nadie os juzgue por comida, ni por vestido, ni por bebida, ni aún por el día festivo o el día sábado, que nadie lo juzgue. Entonces estuvimos viendo todo esto con el fin de que cada uno de nosotros podamos entender de lo que nos está hablando el apóstol Pablo, de lo que vivió en el año 61 aproximadamente después de Cristo. Y eso lo llevó a él a tener unas experiencias tremendas para sacar aún el primer libro de Timoteo y el segundo libro de Timoteo. El primer libro de Timoteo, cuando Pablo entra como en un recordatorio de los acontecimientos vividos con Colosas, entonces saca como que un pliego de la carta de primera de Timoteo, como un pliego de petición a las iglesias de acerca de lo que se ha vivido en los tiempos que llevaba en el ministerio y las experiencias que había tenido. Entonces, asimismo en nosotros como pastores vamos caminando en el trajín de la palabra de Dios, y cuando vamos caminando en ese trajín de la palabra de Dios, ministrando la congregación, vamos conociendo cada día la iglesia, vamos conociendo las personas, pero lo más importante como ministros es que mantengamos, por más que lleguen personas con diferentes pensamientos, diferentes formas de ser, el carácter, qué sé yo, permanezca siempre la fe en cada uno de los ministros, porque aún la palabra de Dios es muy clara, donde vendrán aún espíritus engañadores que engañarán a los mismos de la casa. ¿Por qué? Porque como ministro tengo que mirar que mi fe en el Señor permanezca. No, pero es que yo como soy pastor voy a permanecer en la fe. Hay que poner mucho cuidado, porque como pastores tenemos que estar en una buena relación con Dios, en estar en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, para que cuando lleguen todos estos acontecimientos que llegaron a Colosas, no desvíen el panorama de la formación que ya tenía los de Colosas por medio del apóstol Pablo en Cristo Jesús. Asimismo, en estos tiempos tenemos que estar pendientes como ministros a que la iglesia permanezca en el fundamento que se ha establecido en Cristo en pleno siglo XXI. Entonces, Pablo, vimos que terminamos con decirles que él decía, estas cosas se habían de venir, y eso estaba anunciado desde que Cristo les habló, que vendrán falsos profetas, no se parecen como siendo el Cristo. Estuvieron hablando en el libro de Hechos, y quiero que miramos ese punto de referencia como para enriquecer esta parte 4 de Colosenses, de lo que estamos estudiando. Vamos a ver varias citas que no son de Colosenses, sino que nos afirman
de los acontecimientos que sucedían en Colosenses, pero que aún estaban ya anunciados, estaban ya ahí presentes. Y nosotros debemos de estar siempre mirando todos esos puntos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros no seamos engañados y la iglesia pueda permanecer en esa fe en la cual Dios nos ha dado, que impartamos, que demos a los oyentes en Cristo Jesús. Entonces nos vamos ahí al libro de Hechos, donde la autoría que vemos que el libro de Hechos fue escrito en el año 62 después de Cristo. Se habla de la obra del Espíritu Santo. Históricamente habla de Lucas. Entonces vamos a ver qué nos dice el verso 20, el capítulo 20, perdón. Ahí en el capítulo 20 pueden ir a Hechos capítulo 20 verso 28, y vamos a ver qué nos habla acerca de estos acontecimientos que estaban ya anunciados, los de Colosas, y aún se venían hablando desde antes. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que en el Espíritu Santo os he puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, como quien dice, miren que ustedes permanezcan en el Espíritu Santo, los cuales los he nombrado a ustedes como ministros ahí de la iglesia, para que permanezcan en esa fe y puedan apacentar en la fe misma que está en sus corazones a la iglesia, la cual no es de vosotros, como quien dice, sino de Cristo, porque Él se la ganó con el precio de sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces les está anunciando: pongan un cerco de guerra espiritual, de oración, estén pendientes, porque ahora cuando yo me vaya van a venir personas y van a empezar a llegar gente de otros lugares, donde van a venir con unas mentalidades diferentes, donde van a estar con ideas que vienen de otras congregaciones. Por eso hay veces cuando viene una persona de otra congregación, que viene de un pueblo, de otra ciudad, y dice: estoy buscando una iglesia y me pareció bien esta. El pastor debe de sentarse con la persona y enseñarle los estatutos doctrinales que tienen en Cristo la iglesia, los fundamentos que tiene la congregación, para que no se haga corrillo de personas más adelante, porque ya va a entrar las personas: de dónde venir, vengo de la iglesia tal, y allá era diferente como acá, allá era así y así, allá no comíamos esto, allá no participamos de esto, aquí es diferente, eso me parece que no es de Dios. Entonces van a empezar a hinchar la mente de los que están presentes en la congregación por mucho tiempo. Entonces hay que estar siempre, como dice Pablo, estar pendientes, apacentando el rebaño del Señor. Entonces van a llegar, pero si no van a tener ninguna compasión. Entonces vamos a ver qué nos dice el verso que continúa, el verso 30. Voy a leer el 30 y el 31 a continuación. Y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. El amor por la congregación. Entonces Pablo les habla, y aquí de los escritores del libro de Hechos, habla claramente de todo lo que se ha venido aconteciendo
Y que aún les dice, y aún entre vosotros mismos, entre los que se han establecido como ministros, porque no está hablando a las ovejas, está hablando al cuerpo de trabajo. Aún entre vosotros mismos se levantarán. Por eso se le dice, porque yo sé que después de mi partida esto pasará, y dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que alabarán cosas perversas. Es donde Pablo les está explicando claramente de que estén preparados para que no caigan en estas cosas, como quien dice, ya están anunciados, ya están precavidos, ya están cada uno asentados para que sepan cómo son los acontecimientos que le pueden sobrevenir más adelante a cada uno de vosotros. Entonces, hay veces como pastores ignoramos todos estos puntos de vista que tiene la palabra de Dios. Entonces creemos que el sobrellevar la iglesia es hablarle y hablarle y hablarle y predicarle. No, la iglesia también necesita de todas estas formaciones y capacitaciones. En la congregación, cuando nos reunimos, que va a ser pronto de volver de nuevo a estar ahí unánimes, siempre me gusta dar tesis, enseñar, me fascina, es mi deleite. Y siempre uno tiene que estar instando al pueblo a que la palabra de Dios haga un trabajo en sus corazones, no que sea el pastor. Pablo les está hablando claramente de lo que les he dicho, de lo que les he escrito. Hemos dicho, estén atentos, estén velando. Y voy a usar varias referencias de la Biblia, las cuales nos van a hablar acerca de los que se levantan como lobos rapaces, de todas estas cosas que van a acontecer, como lo hemos acabado de ver en el libro de Hechos. Y quiero ir ahí al libro de Gálatas. El libro de Gálatas está antes de Efesios, para los que pronto los que quieren ubicarse rápidamente. Está antes de Efesios, donde esa carta fue escrita en el año 55-56 antes de Cristo. Después de Cristo, sino que tengo en mi mente antes de Cristo, porque tengo unos textos también que les quiero referir que son del Antiguo Testamento. Pero Gálatas fue escrito después de Cristo, 55-56 años, fue escrito por el apóstol Pablo. Y mire una de las palabras que habla en Gálatas, que vamos a estar viendo en Gálatas capítulo 1, verso 6, en adelante, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, hay veces uno se queda, como dice Pablo, asombrado, porque se les ha dado el mejor fundamento, se les ha dado la mejor formación al grupo, a la iglesia, y cuando menos pensado, de los que se alejan, de los que parten a otros lugares o un barrio, cuando menos pensado se da cuenta uno que se han alejado de lo que se les ha formado en Cristo. Se han dejado la gracia por seguir otro evangelio diferente. No, pastores, que me hablaron de esta doctrina y me pareció muy buena, creo que estaba engañado en esta. ¿Por qué? Porque prestaron el oído, y vamos a ver qué habla acerca de qué es lo que usted va a acarrear cuando se mantiene escuchando a diferentes personas de diferentes denominaciones, con diferentes formaciones, porque hablar con una persona que tenga mi misma formación en Cristo Jesús, que es en Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, que habla de la deidad de Dios, de la formación en Cristo Jesús, donde Cristo habla, yo y el Padre uno somos, y Él y yo vamos a estar con usted, porque dice el Señor, Padre mío, permite que tú y yo seamos uno en ello, como tú y yo somos uno, y también el Espíritu Santo que morará sobre vosotros. Entonces esas dos formaciones que tenemos ya, alguien viene con otro evangelio diferente, un unitarismo, un sabatista, un adventista,
viene ahí el testigo de Jehová, el pentecostal, y vienen cantidades de denominaciones a querer desubicar el fundamento que ya está establecido. Eso se vio ya en ese tiempo. En pocos días, pocos años de Cristo haber partido, ya se había empezado a presentar todas estas sectas que se empezaron a abrir, todo porque se pegaron de un solo texto, y ese texto lo llevó a formar un pretexto para crear una falsa doctrina. Entonces Pablo le dice, muchos para seguir otros evangelios. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dicen que vienen hablando del evangelio, que vienen hablando de Cristo, que es la entrada del corazón de nosotros que tenemos hacia Él. Entonces nos hablan de Él y nos sentimos maravillados, pero cuando menos pensado te están desubicando, porque vienen con una percepción, con una sutileza, y la cual cuando menos pensado te desubican. Miren lo que dice una carta que saca el apóstol Pablo, muy cerca a lo que estaba aconteciendo en Colosenses. Colosenses sabemos que fue escrito aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y a 2 años aproximadamente se crea la carta de Primera de Timoteo, que se crea en el año 64. A los 3 años aproximadamente, Pablo escribe esta carta de Primera de Timoteo. Y miren lo que le escribe, que me fascina. En Primera de Timoteo, vamos a ver unos versículos saltando para que miremos el contenido tan maravilloso, una riqueza espiritual tremenda que hay en estos textos, como para que no nos dejemos desviar de la formación que tú ya tienes en Cristo. Y mire, en el verso 3, Primera de Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no te enseñen diferente doctrina. Entonces, Pablo le está diciendo que te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no mandasen a algunos a que te enseñen una falsa doctrina, una diferente, otra cosa que no te he enseñado. Entonces, como que ya habían rumores de eso, entonces le dice, no, quédate en Éfeso, quédate ahí. Entonces, ahí ya va a haber una claridad y no vas a tener que desviarte o ir a escuchar otras diferentes doctrinas, porque ahí va a haber confusión. ¿Qué es lo que sucede cuando nos sentamos a estar con otra persona que tiene otra formación diferente? Empezamos, si no tenemos la suficiente madurez en Cristo, entramos en una contienda, entramos ahí en un pleito en la palabra, y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso, mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, ahí pase unas hojitas. En Primera de Timoteo capítulo 4 es algo impresionante de cómo nos habla la palabra de Dios, y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, uno estará cimentado en la palabra de Dios. Viene otro y le enseña otro fundamento, el cual no es igual al que yo tengo, y si me pongo ahí a escudriñar con él, pues él va a tener unos textos, pero sin sus contextos, para que me den la suficiente claridad si tiene razón o no tiene, sino que todos los textos que tienen son la misma relación, porque no tienen un contexto que los afirme. Y algo que siempre se he dicho en las conferencias,
Un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, las personas que se quedan con un solo texto siempre lo usan como que yo conocí de esta manera y quieren ya que porque fueron manipulados por doctrinas de demonios y fueron encabezados ahí, ya quieren desubicar a aquel que está ubicado, aquel que tiene ya un fundamento firme en la roca. Miren lo que dice el verso 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es tremendo porque aquí este texto le han dado muchos desenvolvimientos en diferentes doctrinas. Uno, hablando a la iglesia, que le está hablando Pablo a la iglesia cristiana, diciendo, ojo, porque muchos les van a decir que no se casen. Hemos dicho que es así sin casarse, que vas bien, porque estás con ella, honra a la señora. Y no, hay que andar bajo el vínculo del matrimonio, hablando en la terminología del matrimonio. Y hablando en la otra terminología, que está hablando, a muchos les va a decir que no se casen. Eso lo hicieron lo que se llaman los que llaman los obispados, lo que cuando desubicaron la palabra de Dios y la pasaron a la formación de lo que se llama el evangelio universal, que viene a ser la católica. Y entonces ahí se crean doctrinas donde muchos de los apóstoles venían desde los tiempos de Jesús, cada uno en su relación íntima con su esposa. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, estuvimos mirando, y si quieren mira predicaciones más abajo donde estuvimos mirando, donde el Señor Jesús le sana la suegra de Pedro. Y entonces vemos que había un matrimonio. Entonces sabemos y entendemos que Pablo está diciendo, yo sé que a muchos de ustedes les van a venir que no, que usted como el ministro, como el servidor del Señor, no se case. Como quien dice, haga los pactos del celibato, no haga esto. Y ahí es donde se creó las sectas, donde ya aparece el segundo nombre, el tercer nombre de la católica, porque la católica ha tenido 3 nombres, pero no vamos a hablar de esos 3 nombres, estamos hablando de lo que las doctrinas que iban a llegar. Y vemos que aquí ya se estaba manifestando eso. Ya habían personas que estaban puestas por Pablo en diferentes lugares de congregaciones y ya estaban como que diciéndole a Pablo, ¿verdad que yo como ministro del Señor no me puedo casar? Y Pablo les está hablando claramente, muchos van a llegar a ustedes a decir, a prohibirles que se casen, a prohibirles de alimentos, y eso era dicho, porque aún en estos tiempos se está viviendo eso. En pleno siglo XXI está aconteciendo lo que estaba aconteciendo en el año 64 después de Cristo. Y miren lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Pasa ahí la página, el capítulo 3. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, como quien dice, ya se le enseñó una su doctrina, ya se le enseñó a ustedes cuál es la palabra, cuál es el Señor Jesucristo, cómo deben de vivir en su doctrina, cómo deben de permanecer firmes, cómo tienen que mirar a no dejarse desviar a otros parámetros. Ahí es donde tenemos que mirar que esas doctrinas son las que van a llevar a desviar. Por eso Pablo lo explica claramente. Miren lo que dice el verso 4. Y dice, estamos en 1 Timoteo 6:4. Y dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestionamientos y contiendas de palabras, y de las cuales nacen envidias, pleitos,
blasfemias y malas sospechas. Entonces, aquí tenemos algo muy hermoso. Este envanecimiento, porque las personas se entran en un envanecimiento de que creen estar parados en la verdad y que están hablando lo que ellos están afirmando y sin tener fundamento bíblico. Solamente por haberse quedado en un texto y sin un contexto, entonces se quedan ahí con un pretexto para permanecer envanecidos en lo que están pensando y creyendo. ¿Y a qué lleva eso? Lleva a pleitos, a contender, porque si usted se sienta un trinitario de que está ahí cimentado, como está escrito en Mateo, a todos los que creen, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mandado por la boca propia de nuestro Señor Jesucristo. Y si se sientan a hablar con un pentecostal, ese pentecostal está asentado en los textos de Juan el Bautista, donde dice arrepentíos en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de arrepentidos, se quedaron solamente con Él, con Cristo. Entonces, hay un unitarismo allí, y ya dicen que el trinitarismo es un Dios de tres cabezas. Y no se está hablando de ningún Dios de tres cabezas, sino de una palabra que ellos ignoran, que existe en la Biblia, que lo leímos en Colosenses, de la deidad de Dios. La deidad de Dios se conforma de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Entonces quiere decir una deidad. Entonces, cuando ellos ignoran estas palabras, se quedan solamente con un texto y no buscan algo que los afirme, que los asiente de verdad, porque si leen el texto que sigue los va a desubicar. Entonces ellos no avanzan, sino que se quedan en esa palabrita y se quedan envanecidas sus cabezas, se quedan entenebrecidas y hablan ya lo que se dicen blasfemias y pleitos, porque va a empezar las contiendas. Tuve una experiencia, la cual quiero manifestarles a ustedes, amados. Cierto día me vino 3 líderes de los testigos de Jehová, los que le dicen los ancianos, a la congregación. Me dijeron que si les podía atender, y yo, claro, bien pueda, sigan dentro de la oficina. Estuve dialogando con ellos acerca de la venida de Cristo, acerca de Cristo, del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Jehová, textos bíblicos, que no es el caso de la enseñanza, pero es un resumen corto, no dando pues todo esto lo que hablé con ellos, porque es siempre largo, un diálogo de casi 3 horas. Y en este tiempo que dialogamos, ellos estaban los 3 ahí, y uno de ellos decía, preguntarle acerca del infierno. Y él me preguntaba, pastor, ¿el infierno existe? Y yo, claro, es lógico. Inclusive el mismo Señor Jesucristo da una metáfora acerca de ese acontecimiento del lugar de tormento y estar en el seno del Abraham, de Lázaro y el rico. Y lo llevé a la cita y empezamos a hablar y me dijo, no, el infierno no existe. Y yo le dije, bueno, hagamos una cosa, si el infierno no existe, ustedes porque buscan de Dios, porque buscan en Jehová Dios, que para estar en el paraíso. Y pues si buscas de Jehová Dios para estar en el paraíso, y si no buscas de Dios para estar en el paraíso, entonces ¿para dónde vas si no buscas a Jehová Dios para ir a la tierra reformada y cambiada? Pues si no buscas para ir a un lugar mejor que el que ofrece sin tener al mejor, entonces quiere decir que vas para un lugar peor. Y estás buscando a Jehová Dios para ir a un lugar mejor, para no llamarle infierno, le llamémosle lugar peor. Entonces ustedes, para no ir a ese lugar peor, entonces están buscando a Jehová Dios para ir a la tierra reformada y cambiada. Sí, Señor, así es. Entonces dejémoslo de
de charlatanerías, dejémonos de formar fábulas de las cuales no tenemos ningún fundamento y no lo van a tener nunca, porque si ustedes no reconocen de la palabra que habla claramente del lugar de tormento, del infierno, del Seol, entonces no vamos a llegar a ningún cambio, porque yo les animo es a que crean en Dios, a que crean en la palabra, tengan fe en Dios, pero sepan y entiendan que también Dios va a juzgar a los buenos y a los malos. Por algo Dios dejó escrito en su palabra que todo el que en él crea y declare con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese será salvo. Y el Señor le dijo a los apóstoles: vaya, prediquen este evangelio sobre toda la tierra y anúncieles el evangelio de la buena nueva de salvación. Entonces tenemos algo de lo que no se está hablando hoy en día. Cuando a estas personas les hablaba del infierno, les hablaba de las calles de oro y de mar de cristal, les hablaba de que allá no habrá nada, ni luz, ni sol, porque el lumbrera será él en ese lugar, les decía, ellos se quedaban mirándose en los tres entre sí, los tres, y eran ancianos de diferentes congregaciones de testigos de Jehová, y llegado el término del lazo de tiempo, uno de ellos se empezó a molestar con el mayor de ellos, que era el líder, uno de los líderes de ellos dos, y le dijo: pero ¿por qué no le contestas? ¿Por qué no le decís? No, porque déjenlo que él está aprendiendo. ¿Cómo me va a contestar si no encuentra respuesta? Porque lo que le estoy hablando está escrito en la palabra, y le estoy dando una sana interpretación, y le estoy dando un texto unido con otro contexto para darle seguridad a la palabra. Y este hombre se quedó mirándolo, se fue hacia afuera, el otro se levantó, también se fue, el otro me dijo: bueno, pastor, después, si tengo la oportunidad, vengo por aquí para que sigamos hablando. A la orden estoy para servirle. Salió de ahí, y cuando sale de ahí, en la parte de afuera, en el andén de la congregación, habían varios hermanos que estaban allá, pero no habían pasado, por lo que yo estaba un poco ocupado con ellos. Y ahí se pusieron a discutir entre ellos mismos, que vos yo no sé qué y yo no sé qué, y se hablaban palabras vulgares entre ellos mismos, que por qué no habló conmigo, que por qué no encontró textos para confrontarme, y el otro le decía: a mí no me molesta y yo no sé qué, y se dijeron cantidad, y cuando entran los hermanos me cuentan esto, y dije: ¿cómo así, mío? Sí, ya estaban prendidos, diciéndose en vulgaridades entre ellos mismos. Yo no sabía que eran testigos de Jehová, pero estaban molestos entre ellos mismos, que porque no encontraron palabras para poder estar en contienda con usted, pastor. Y yo solo le dije: uy, que Dios les bendiga mucho, qué bueno saber dónde viven para ir a hablarles del evangelio y de la palabra de Dios, para no escucharles, sino que entiendan que Dios es amor. Y Pablo les está hablando todo esto, de que iban a llegar muchos de esos. Y miren lo que les dice en el verso 5: disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Oiga, tremendo lo que dice: apártate de tales, apártate de los tales. Pablo está hablando claramente allá a Tito, a la iglesia, que si llegan estas personas, no les atienda, antes apártense de ellos. No porque vayan a confundir o porque los vayan a desubicar de la fe, sino porque a contiendan no nos llamó el Señor, sino a paz. Mire el verso 13, en 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras de mí que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Es lo que me he estado desde estos días instando a cada uno de ustedes a que hay que estar mirando el depósito que tienes del Espíritu Santo, que es el que te va a mantener en órbita, te va a mantener ahí estable, te va a mantener con la buena revelación para que no te desubiquen. Porque entre más comunión tenés con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría y discernimiento para no dejarte mover de tu fundamento en Cristo Jesús. Otro de los puntos que le da el consejo Pablo en 2 de Timoteo, que viene a escribir esa carta de 2 de Timoteo en el año 66-67 aproximadamente, después de que escribió la otra hace 2 años, en el año 64-65, escribe esa carta, al año 66-67 escribe la otra. Y aquí le escribe en 2 de Timoteo 14, dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan. El contender con los demás nada te va a aprovechar, sino que es para perdición de los oyentes, porque el que oye, que contiende, mire que cristianos y discutiendo, peleando, alegando, y hay muchos que discuten y alegan aún por sí mismo. No, lo que el pastor dijo tiene razón, no, que eso no es así, y empiezan a contender. No, dice la palabra, esto de nada aprovecha, de nada edifica a nosotros, sino que va antes a dañarle el oído de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es lo que usted tiene que mirar. ¿Cuál es la relación que tiene usted con Dios? No tiene necesidad de estar contendiendo con uno con el otro, que es que mi pastor es bueno, que mi pastor es malo, que mi pastor es esto, que mi pastor es aquello. No, miren usted mismo sin necesidad de hablar, criticar, murmurar. Mire que usted esté aprobado por el Señor para presentarse delante de Él y mantener bien el depósito de Dios que ha puesto en usted, que es el precioso y amoroso y tierno Espíritu Santo. Aleluya. Y es algo hermoso de lo que nos habla la palabra. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y miren lo que más sigue: a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Tremendo. Entonces, eso va a ir comiendo como gangrena, porque es una herida que se va haciendo en el corazoncito cuando contendemos con alguien por la palabra o por el pastor o discutimos. Entonces, eso va formando una herida en el corazón y a lo último nos va bajando el estado espiritual. Entonces, de nada edifica estar en contiendas, menos por la palabra, porque la palabra habla claro, habla transparente. Entonces, vemos en el verso 18 que se desviaron de la verdad, diciendo de la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe en algunos. Entonces, esto lo que va a hacer es desviar, confundir. Y ahí es donde tiene que venir un carácter firme en la vida de cada uno de nosotros para saber y entender que lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros es a permanecer en su presencia. El no estar lo que tu pastor te dice, lo que a ti, pastor, te dice el pastor que te puso en tu congregación, el apóstol que te puso en tu congregación. Ese te ha dado un buen consejo, te ha dicho que ya te estableció, te puso con un fundamento en una congregación.
Y viene otro pastor de otra denominación para que le atienda, para saludarte y empiece a hablarte de su formación doctrinal que está en contra de tus principios doctrinales. Aquí habla Pablo que no los escuchen, que aleje los tales. Hablemos otra cosa, pero no hablemos de formaciones. Yo tengo mi formación, tú tienes tu formación, yo te la respeto y espero que me respetes la mía porque tú estás respetando la formación doctrinal la cual te ha dado tu pastor y no tienes necesidad de que otro ponga otro fundamento en el que ya está puesto. Así que ya se puso el fundamento en ti, que es Cristo Jesús. Permanece en ese fundamento en el Señor Jesucristo y nadie te va a mover porque Cristo es la roca inconmovible. El lunes seguimos, el lunes a las 3 de la tarde o más o menos a esta hora estaremos compartiendo la quinta parte del libro de Colosenses. Hoy estuvimos viendo un poco de palabras que se afirman a todos los acontecimientos que están pasando en Colosenses para enriquecer más la palabra. Por eso es lo que hablábamos. Si vemos los Colosenses y no vemos contextos y textos que nos afirmen lo que estamos leyendo, sería un pretexto hablar de Colosenses. Pero hablamos contextos de Colosenses y contextos que están en Hechos, en Gálatas, en Éfeso, en 1 Timoteo, 2 Timoteo, y vamos a ver otros más que nos van a enriquecer más el día lunes. Yo me despido de ustedes, con ustedes estuvo el pastor Javier Correa, que el Señor me les bendiga mucho y que la gloria de Dios permanezca sobre ustedes. Espero que les haya edificado la palabra de Dios. Vamos a ver aún más profundidades de lo que se estaba hablando en Efesios en esos tiempos y que aún todavía en estos tiempos se está platicando. Dios me les bendice.